Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial en esta hermosa mañana que nos permite traer una palabra de bendición en este día. Damos gloria a nuestro Señor que su paciencia y su bondad nos hace cada día tener el ánimo, tener el gozo, tener la esperanza de que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, hermano, está pendiente de nosotros y sabemos que pronto la venida de nuestro Señor Jesucristo será una verdad. Damos la gloria y la honra al que es digno de toda alabanza y de toda adoración. Por eso en esta mañana levanta tu mano y dile: Padre, gracias por este día. Dile: gracias Dios por esta mañana, gracias Dios por mi vida, gracias Dios por la vida de mis hijos, la vida de mi familia, por la vida de mi esposo, por la vida de mi esposa. Dale gracias a Dios, dile: gracias Dios por la oportunidad que tú me das, dile, de vivir y de buscarte. Porque las oportunidades que Dios nos da no es para tirarla en vicios, no es para tirarlas, hermanos, en cosas vanas, sino para que realmente nuestra vida, hermano, sea bien aprovechada en la búsqueda de nuestro Señor, en la entrega total, en la limpieza, en la administración de Él. Eso es lo que realmente el Señor nos pide cada mañana. Quiero hablarles de algo que me llama la atención, hermano. En realidad quiero hablarles de un gran crimen que hizo mi Señor Jesucristo. ¿Por qué razón Él fue crucificado? ¿Cuál fue el crimen que Él cometió? Un crimen para muchos, hermano, increíblemente devastador. Un crimen que para muchos no es apreciado, lo que mi Señor Jesús hizo en la cruz. Creo yo, no sé si, la verdad no estoy muy enterado, porque en veces por estar metido aquí, que es lo mejor, se me olvida, hermano, lo que está pasando en el mundo. Creo que estamos en tiempo de Semana Santa, creo, ¿no? Por ahí creo va el asunto. Pero en el libro de Marcos 15, versículo, leyendo un poquito, el Señor llamó mi atención en este pasaje. 15, versículo 24. Cuando lo hubieron crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando sobre ellos para ver, dice, qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, eran las 9, como las 9 de la mañana, y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Cuando yo miro este pasaje en esta mañana, me llama la atención. Dice que fue escrito ahí las causas, el por qué cuál fue el motivo en el cual a él lo crucificaron. ¿Cuál fue el motivo? Dice que estaba escrito la causa, su pecado. Su mayor condenación en la cruz fue, hermano, fue que se dijo ser Rey de los Judíos. Otra versión dice y había un letrero en el que estaba escrito el motivo de la condena: el Rey de los Judíos. La versión Kadosh dice: sobre su cabeza la acusación escrita de los cargos contra él decía Yeshua el Nazareno, el Rey de los Judíos, o Yahshua. Esa fue su condena. Lo condenaron en la cruz, hermano. Fue escrito arriba en la cruz, sobre su cabeza fue escrito el porqué a él. ¿Cuál fue si había hecho su delito? Su delito es haberse llamado, hermano, Rey de los Judíos. Ese era el cargo. Me llama la atención, me puse a meditar un poquito por qué razón, hermano, a mi Señor Jesús, ¿por qué solamente murió por la tribu de Judá?
¿Por qué razón no se escribió? ¿Por qué razón no se escribió que haya muerto por todas las tribus? Aunque la misma escritura nos enseña que Él murió por todos. Por eso estamos viviendo tiempos de mucha mentira, mucho engaño. La gente está cegada, tiene muchas tinieblas en su corazón, muchas tinieblas en su vida, porque las tinieblas lo que hizo, hermanos, que los hombres se volvieran idólatras. Hay mucha idolatría dentro y fuera del cristianismo. Dentro del evangelio hay mucho cristianismo, mucha idolatría. Mucha. Los hombres se volvieron amadores de sí mismos. Los hombres al volverse idólatras. Por eso, hermano, para llegar a ser todavía hijos de Dios nos falta mucho. Por eso la Escritura nos enseña en el libro de Juan que somos llamados, nos podemos decir que somos hijos de Dios, pero el demostrarlo todavía nos queda muy grande el saco. Todavía nos queda muy grande, hermano, el tratar de presumir, tratar de decir que vamos a una iglesia. Por eso no apantalla a nadie, eso no sorprende a nadie. Quiere maravillar al Señor Jesús, quiere que se sorprenda de ver en nuestra vida. No es porque vayamos a la iglesia todos los días, sino se va a maravillar de qué tanta fe tenemos, qué tanto le creemos a Él, qué tanto estamos de su parte de Él. Hay gente que no está de la parte de Cristo, está cuando les conviene, cuando no le dan la espalda al Señor. Prefieren a su familia, prefieren muchas cosas, hermano. Por eso estamos en tiempo de mucha idolatría. La palabra idolatría significa alguien que roba, es un ladrón, es alguien que no solamente que robas, sino que también toma el lugar de Dios. Eso representa entonces que los hijos de Dios, hermano, la mayoría de ellos, la mayoría son idólatras, viven adorando a dioses que no hacen ni bien ni mal, pero que en el cual, hermano, quien no adora a Dios, quien no pone en primer lugar a Dios, déjeme decirle, por eso mucha gente está abandonando a Cristo, se está alejando de Cristo. ¿Por qué? Por causa de esa idolatría. Son idólatras. Por eso en el libro de Deuteronomio 13 nos hace una advertencia que si un esposo, una esposa, si un hijo nos quiere apartar y que vayamos en pos de dioses ajenos no conscientes. Pero hay quienes, mujeres se van a dejar llevar por su esposo. De tal manera, hermano, que se van a volver idólatras, los van a volver idólatras. Pero eso ya es responsabilidad de cada uno. Dice en el libro de Deuteronomio 13, Dice el tal profeta de sueños en versículo 5: ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te sacó de la tierra de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si tu hermano, tu hijo, tu madre, tu hijo, tu hija, la mujer de tu amigo, el íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, en los dioses de los pueblos que andarán los alrededores cerca de ti o lejos de ti, desde el extremo hasta la tierra, hasta el otro extremo, no consentirás con él y le prestarás oído, ni tu oído le compadecerá, ni tendrás misericordia de él, ni lo encubrirás. No aceptarás volverte idólatra. No aceptarás darle el tiempo a otras cosas que no se le dé uno a Dios. No aceptarás que Dios que pase en segundo lugar, que tomen el lugar de Dios. El hombre tiene de tenerle un lugar a Dios en su vida, un lugar de Dios. Hay gente que tiene el lugar que a Dios lo tienen en el último lugar. Cuando el Señor dijo, yo seré el primero y seré el último. Primero yo y de último yo. Eso no quiere decir que Dios nos esclavice, hermano, a que no podemos salir, sí, pero primero Dios. Y pero hay que darle su lugar a Dios cuando se trata de que tenemos que honrarlo. Se trata, hermano, de que tenemos que decidir de que esto no es correcto, sea quien sea, decirle no. Porque hay quienes amenazan con dejar a su esposa, con dejar a su esposo. ¿Por qué?
Si no celebras esto conmigo, se les arma el asunto. Ahí está la pobre mujer, ahí está el varón llenos de miedo, con tal de honrar, con tal de quedar bien con la esposa, con tal bien de quedar con el esposo. Sin embargo, los dos son iguales, dice la Escritura. Si alguien consiente que un esposo, que una madre, que un padre, que un hijo, una hija, consciente y se deja llevar por la idolatría de quien sea, hermano, que le robe el tiempo a Dios, que le tome el lugar a Dios, es un idólatra. Desafortunadamente, hermano, hay mucha idolatría dentro del Evangelio. Los hijos de Dios son muy idólatras, adoraron a dioses que no hacen bien. De hecho, la palabra idolatría significa un falso adorador. Es un falso adorador en quien ponen en alto y sagrado para muchos, hermanos. Para muchos es sagrado su trabajo, para muchos es sagrado su familia, para muchos es sagrado su juego, para muchos es sagrado su vicio, su pecado, los días festivos, la Semana Santa. Hermano, para muchos es una adoración, su consagración a sí mismo, hermano, pero no quisieron adorar al Rey de Gloria. No quisieron darle lugar, adoraron a ídolos, adoran su sueño, adoran a sus hijos. Cada día son mejores deportistas, son cada día como si fueran la gran cosa lo que estuvieran haciendo. Como si fuera una gran cosa, tuviera mucha relevancia en su vida. Un día verán que esas cosas no les sirven para nada ante la salvación. Se apacentaron a sí mismos, se dieron la razón a sí mismos. Esto es una verdad, querido hermano, porque el Evangelio está pegado a una realidad. La gente no quiere entender una realidad. Tanto así que la Escritura, mira, porque quiero describir un poquito por qué Jesús murió en la cruz por la tribu de Judá. ¿Qué razón había importante, hermano? Porque Judá significa adorador. Uno que adoraba, pero la tribu de Judá, hermano, tenía un problema. Tenía un problema en su vida. Segunda de Reyes 23, versículo 4, dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová a todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar la ceniza de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y a los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todos los ejércitos del cielo. Vean, hermano, que dice que este profeta, este sacerdote, sumo sacerdote Hilcías, mandó a sacar a todos los sacerdotes idólatras que los de Judá habían puesto. Habían sacerdotes idólatras. Sacerdotes, cada uno somos sacerdotes. No significa pastor, significa alguien que le da adoración, alguien que es responsable de la vida espiritual, en una casa. Por eso cuando un hombre o una mujer no busca a Dios, se está apartando de Dios, le está dando un pésimo testimonio a sus hijos, les está dando una muerte espiritual. Esto es muy delicado, muy delicado. Están dando un pésimo testimonio, que ve que el padre se va a tomar, el padre se queda en casa, el padre se está yendo aquí, se está yendo allá, que no le importa. Lo único que está haciendo, hermano, es ministrándole a idolatría, porque dice que Dios mandó a quitar a todos los sacerdotes idólatras, a un padre que le estaba dando un pésimo testimonio a los hijos. Yo lo he visto, hermano, lo he visto en todo mi camino, en el poco tiempo que tengo en el Evangelio. Llevo unos 23, 24 años en el Evangelio, desde el día que conocí al Señor, pero he visto mucha gente que me ha dicho a mí me lo ha dicho: no, yo prefiero mi familia. Y se van. Y yo prefiero
yo no voy a regresar a la iglesia porque yo prefiero, me gusta el mundo. Ah, bueno, han terminado mal. Han terminado mal. Todo aquel que ha puesto un pie afuera ha terminado mal. Aún dentro de la iglesia, observen ustedes, hermano, a los que han puesto un pie afuera, han terminado mal. Han terminado mal. Ahí va la esposa detrás de él y se llevan a los hijos. Tronaron a los hijos terminaron mal. Y ese matrimonio terminó mal. Así que si usted decide seguir a un esposo, a una esposa que anda todo desordenado, apapachándole su pecado, su idolatría, va a terminar mal. Va a terminar mal. Si no le pone un alto en que son sacerdotes que llevan por Dios les encargó a ellos o a nosotros los varones la responsabilidad de dar una vida espiritual a la familia. Son los responsables de dirigir una vida espiritual a la familia. Todos terminaron mal, no hay ninguno, al menos de los que yo he conocido, han terminado mal. Porque metieron idolatría a su vida, amaban otras cosas más que a Dios. La tribu de Judá tenía en la casa de Dios idolatría, tenía en su vida, en su corazón idolatría. Sacerdotes idólatras que hacían cultos a Baales y a Acera. Hermano, esto es muy delicado. La gente no quiere entender que esto es muy delicado. La gente no quiere entender que esto es real. Pero al menos los ejemplos evidencian que esto es una verdad. Los testimonios evidencian que es una verdad. Nadie puede ser consagrado, nadie puede vivir una vida apartada de Dios y decir que todo está bien. Yo me hacía una pregunta, hermano. ¿Por qué mi Señor vino y murió por la tribu de Judá? ¿Por qué no dijo por todos, verdad? Aunque la misma escritura nos enseña, hermano, que Él murió por los pecados de todos. Dice en Juan 1:29, dice que al día siguiente vino Juan, Jesús venía a este mundo y dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Timoteo 2:3 al versículo 6 nos enseña, pero que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos, en el cual se dio a sí mismo a su debido tiempo. Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Por todo aquel que lo aceptara, que lo recibiera en su corazón, lo recibiera en su vida. Nadie puede decir que Cristo lo desechó. La gente desechó a Cristo. Cristo murió por toda la humanidad, en aquellos que iban a creer, pero mucha gente rechazó a Jesucristo, hermano, por ser salvos por medio de la sangre de Cristo. Por eso rechazaron, lo que realmente rechazaron fue la sangre para perdón de pecados, porque no dejaron de creer en el Cristo, pero rechazaron la sangre. Aceptar a Jesucristo como Salvador es recibir la sangre de Cristo para perdón de pecados. Es la sangre de Cristo que nos salva. Por eso, hermano, es importante entender que rechazaron a Cristo, pero por no creer que un día Cristo existió y murió en una cruz. Por eso nos enseña la bendita palabra, hermano, que la Biblia no la agarremos como un libro de cuentos, un libro de que algo pasó. No, algo está pasando hoy. De tal manera, hermano, que quiero que entendamos algo bien firme en esta palabra que le voy a decir. Cristo no murió para ser recordado. Cristo murió para ser aceptado como Rey. Cristo no murió para ser recordado. Por eso no es bíblico celebrar la Semana Santa. Si usted entendiera un poquito, hermano, lo que es el satanismo usa mucho la cruz, no la cruz invertida, porque ellos tienen el mayor satanismo en el catolicismo, hermano, se inició en Cuba. Ese es el palomonte que le llaman. Eso no se mete a investigar un poquito, hermano. Pero ese satanismo de ellos adoran al Cristo
a un Cristo negro, a un Cristo negro. Ellos su mayor símbolo de brujería en el catolicismo cubano, que se extendió a todo México y en todos los países, hermano, es el palo monte que le llaman, es el Cristo negro, a un Cristo negro. Por eso usted va a encontrar que la mayoría de las iglesias tienen a un Cristo negro. Al menos los que he escuchado son Cristos negros, los que he visto son Cristos negros. Es satanismo. Uno no debe de ponerse la cruz, porque la cruz, hermano, es símbolo de maldición. No debemos de tener cruz nosotros, porque ahí morían todos los malditos, ahí morían todos aquellos, hermano, que eran castigados, los que cargaban los pecados. Por eso la cruz no se debe de poner, ni las personas se deben de persignar, porque está diciendo maldito soy, maldito soy. La cruz es un símbolo de maldición, no es un símbolo de salvación. El símbolo de salvación es Cristo, pero la cruz no es, hermano, no es la cruz. Cristo no es la cruz. La salvación no es la cruz. La cruz es una maldición. Porque Cristo no murió para ser recordado, sino murió para ser aceptado como Rey. Por eso leíamos ahorita, hermano, lo que dice en Marcos. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Cristo murió como Rey, pero mandando un mensaje claramente, hermano, a los que debían hacer. Por eso la palabra Judá significa, en el hebreo significa Yadá o Judá. Y eso significa, hermano, alabar, significa agradecer, significa alabanza, significa glorificar, significa celebrar, significa confesar, significa levantar las manos, extender las manos. Entonces, hermanos, Cristo murió por los pecados de todos nosotros, pero en aquellos, hermanos, ¿dónde se cumplió realmente la cruz? ¿Dónde se cumplió realmente el propósito divino? En aquellos que son agradecidos, en aquellos que alaban, que exaltan, que le dan crédito. ¿Quién fue el que los rescató? ¿Quién fue el que los salvó? ¿Quién fue el que dio la vida por ellos? Por eso en la cruz fue puesto el Rey de los Judíos. Estaba puesto de quién fue realmente el que había muerto por ti y por mí. Allí estaba escrito quiénes iban a ser los agradecidos. Por eso tener a Cristo en nuestro corazón es ser agradecido. No debe de provocar gratitud, debe provocar alabanza, debe provocar exaltación, debe provocar, hermano, de que solo a Él, porque a Él no adoramos ídolos. O sea, alabar significa darle el tiempo a Él. Alabar significa darle el tiempo a Él. Alabar significa darle su lugar a Él. Eso significa alabar, porque idolatría es una falsa adoración que nos roba el tiempo y le damos un lugar que no le corresponde. Eso es idolatría. Todo lo que nos aparta, todo lo que nos aleja, todo lo que nos hace, hermano, nos hace entender que el propósito de Dios es la idolatría. Nos hace creer, hermano, que tenemos que vivir como religiosos, darle el tiempo que nos sobra, todo lo que nos sobra, y darle lo mejor. Por eso usted va a ver en Malaquías 1, el Señor dijo: ¿por qué me dan lo hurtado? ¿Por qué me dan lo cojo? ¿Por qué me dan lo enfermo? ¿Acaso, dice en Malaquías, hermano, dijo, acaso no soy yo el gran Rey? ¿Acaso no yo merezco lo mejor? Eso dice la Escritura, hermano. Dice en Malaquías 1, maldito el que engaña. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Dios lo dañado. Porque yo soy el gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, a mi nombre es temible entre las naciones. Mi nombre es temible. ¿Por qué me dan lo robado, lo hurtado? ¿Por qué me dan a mí lo dañado? Lo hurtado significa sin fuerza. O sea, sin ánimo, perdón. Hermano, dice lo cojo.
todo desánimo. Lo enfermo sin fe. Lo hacen sin fuerza. Lo hacen con todo desánimo y lo hacen sin fe. ¿Por qué me dan eso?, dijo el Señor. ¿Acaso no soy el gran rey? La gente despreció al Cristo. La gente en este tiempo, hermano, por eso quiero que entendamos que estamos en tiempos de profecía. Estamos en tiempos de profecía. Todo lo que es profecía. Mi Señor Jesús muere como rey. Su delito fue morir como rey. Para aquellos que son agradecidos. Para aquellos que le van a dar el lugar. Para aquellos que lo van a poner en primer lugar. Pero la pregunta es, ¿por qué no murió por todas las tribus de Israel? Porque Judá había caído en un problema. Se había vuelto idólatra. Y no solamente idólatra, sino porque había una promesa, una profecía que se había declarado sobre la tribu de Judá. En el libro de Génesis 49, versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó un hecho, se echó como león, y así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Atada al vid, dice a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y la sangre de uva su manto, limpió su vestidura. Nos habla del perdón, nos habla del lavamiento de la sangre por medio de la sangre de Cristo, para perdón de pecados. Nos habla que de Judá iba a nacer el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque había una profecía, hermano, que se iba a cumplir. Se iba a cumplir, hermano, de que en la tribu de Judá naciera el Salvador. Así como tú y yo fuimos escogidos para que en nuestra vida naciera el Cristo, fuimos escogidos para que de nuestra vida, hermano, fuera de acuerdo a la voluntad divina. Por eso dice que es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer en Cristo, que el Cristo nazca en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso, hermano, fuimos escogidos para que en nosotros naciera el Salvador. Así como fuimos escogidos para que nazca el Salvador en nosotros y nos diera vida. Hay una profecía que se había hecho, hermano, una realidad en el pueblo de los judíos. O sea, en la tribu de los judíos, en aquellos que son agradecidos, en aquellos que ponen en primer lugar, en aquellos que le dan el tiempo a Dios, hermano. Miren que hay algo interesante, porque en Juan acabamos de leer en Juan que, hermano, que él vino como cordero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Nos enseña interesante saber que mi Señor Jesús vino como cordero que quita el pecado, pero a la vez fue declarado como el león de la tribu de Judá, siempre triunfante y como rey, siempre triunfante como rey, porque él entró a Jerusalén triunfante, montado en un asno, y decían Hosana, Hosana, al que viene en el nombre. Lo declaraban rey. Oh, qué rico es que Dios entre triunfante en nuestra vida. Qué rico es, hermano, darle su lugar al Señor. Darle lugar a Él es ponerlo como rey. Darle lugar a Él, solamente a Él adorar, que es darle el tiempo. Pero qué tan difícil se le hace a mucha gente darle lugar a Cristo. De ser arrebatados con las personas y decirle, no, mi vida ya le pertenece al Señor. Ya hoy la gente tiene otras prioridades más que declararlo rey. Su delito de mi Señor Jesús, fue ser declarado rey para los agradecidos. Fue ser declarado rey para los adoradores, para los que los ponen en primer lugar. Fue declarado rey para todo aquel que tiene tiempo para Él. Yo no sé si usted es una persona agradecida, que ya no vive usted sino vive Cristo en ti, que ya no eres tú sino Cristo en ti,
Y ya no vives para ti, sino vives para Cristo. Que ya no eres tú, ahora es el Espíritu obrando en tu vida. Ahora eres guiado por el bendito Espíritu Santo. Dice que Cristo murió y pusieron un letrero, decían que muere por aquellos que son agradecidos. Muere por aquellos que buscaron, declararon, le doy gracias a Cristo. ¿Por qué yo busco a Cristo? ¿Por qué yo voy a buscar a Cristo? Porque fue el que me rescató. Él fue el que me salvó. Cuando más necesitaba, Él se presentó a mi vida. Estaba perdido. Estaba en el fondo de los vicios, de la humillación. Mi vida estaba acabada cuando Cristo presentó mi vida. Por eso tengo que seguirlo. Por eso tengo que servirle. Por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Por ellos dice, por ellos murió. Aunque murió por todos, pero no todos fueron agradecidos. Interesante porque no solamente viene como cordero que quita el pecado, pero también viene como el león de la tribu de Judá. 1 Timoteo 6:15 dice, en el cual a su tiempo mostrará bienaventurado y soberano Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habitan en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. ¿Dónde habita el Rey de reyes? Dice que él habita en una luz inaccesible. ¿Dónde fue declarado rey? Fue declarado Rey de reyes y Señor de señores. Pero interesante que no solamente fue declarado el Cordero de Dios que quita el pecado. Fue declarado, hermano, el león de la tribu de Judá, siempre triunfante, fue declarado rey. Fue declarado la luz inaccesible, la luz de que vino a este mundo, dice en Juan. Fue declarado la luz, y la luz fue rechazada. Fue rechazada por los hombres. La Escritura nos enseña, dice hermano, que habita en la luz inaccesible, pero cuando lo declaran rey, lo peor que pudo haber hecho mi Señor Jesús para mucho creyente, para mucho pueblo, es que le diga, yo soy tu rey. Para muchos es un problema que el Cristo les diga, ponme a mí en primer lugar. Ponme a mí en primer lugar. Dame a mí primero mi tiempo. Para muchos eso es malo. Lo peor que pudo haberle hecho, por eso lo crucificaron. ¿Por qué lo crucificaron? Dice que la causa de su muerte fue haber dicho, soy rey de los judíos, soy rey de los agradecidos, soy rey de aquellos que me ponen en primer lugar, soy rey de aquellos que me dan mi lugar. Oh hermano, a muchos se enfureció. El pueblo de Israel, el pueblo de los judíos, hermano, rechazaron a mi Señor Jesús por esas declaraciones. Por esas declaraciones fue rechazado y fue acusado de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué pasó esto, hermano? Porque la luz que había venido, la luz que ellos no la pudieron ver, dice en Juan 1, al 4, al 12, dice que ellos no la pudieron ver. Dice en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, no pudo ver la luz. Los judíos no pudieron ver la luz. El mundo no puede ver la luz de Cristo. ¿Por qué razón? Porque hoy en este tiempo la gente ha endurecido su corazón. La gente son duros de cabeza para entender el propósito divino. Por más que Dios les está diciendo, hermano, tienen otras prioridades. Estaban cegados. Mire, se había cumplido una promesa. Había una promesa de salvación. La nación judía creía en la promesa de un Mesías. Creía en la promesa de un Salvador. Sabía que esa profecía de Isaías se había cumplido, hermano. Estaban ellos. Durante esos tiempos habían predicho que un Mesías, desde Adán hasta Malaquías, hermano, habían hablado de que vendría Israel en este tiempo. Vendría a la tierra. Israel es toda la tierra.
tomaría así carne, se encarnaría, nacería de una mujer llamada María. La profecía de Isaías, hermano, la idea de sentir a un Mesías, de sentir a Cristo dentro del pueblo, en esta tierra, en este tiempo, era una verdad. Pero esa profecía se cumplió, dice en el libro de Isaías 9, versículo 6, porque un niño, dice, nos ha nacido, hijo nos ha dado, el principado, dice, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, porque sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Se había cumplido la palabra. Lo que dice en Lucas, se cumplió la palabra, se cumplió la profecía. Se había cumplido. Por eso qué tan importante es ver los tiempos en que estamos. Por eso es importante entender la profecía. ¿Qué cosas se están cumpliendo? Pero estamos en un tiempo, hermano, donde estamos en un tiempo de apostasía. La ceguera, la gente que no puede ver, no puede entender que a Cristo, hermano, hay que ponerlo en primer lugar. No pueden entender que tienen que ser agradecidos. No pueden entender, querido hermano, que a Dios hay que amarlo con todo nuestro corazón, que a Cristo, hermano, hay que darles el tiempo, que a Cristo hay que darles su lugar y que dejar de estar amando otras cosas más que a Él. Es alguien que ha caído en una ceguera, no pudieron ver la luz. Por eso en el libro, ¿qué significa la luz? En el libro de Juan, la Escritura nos enseña, Juan 3 nos enseña, dice que la gente hoy no quiere venir a Cristo. Dice Juan 3, versículo 19 y 20, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Por eso mucha gente no quiere nada con Cristo, no quiere regresar. Y no es porque le da vergüenza, sino porque está haciendo algo malo. Se está oponiendo a Dios. Mas al que practica la verdad viene a la luz. Todo aquel que dice que ama a Dios, que busca a Dios, enseguida busca realmente. Deja de poner pretexto, deja de poner justificación, deja de estar inventando cosas. Eso no lo va a salvar. Mas al que practica la verdad viene para que se manifiesten que sus obras son hechas de Dios, para que Dios lo limpie, para que Dios lo restaure, para que Dios, hermano, haga su obra en él. Pero dice que el que está haciendo lo malo no viene a la luz. Siempre busca un pretexto, una justificación, siempre está buscando algo para decir no venir a Cristo. Siempre, hermano. Por eso dice que con su boca lo confesaban, pero con sus hechos lo negaban, siendo abominables, reprobables y en cuanto a toda buena obra. No eran capaces de hacer nada. Bueno, por eso el creer de que nos acordamos de Cristo, celebran de todo, hermano. Celebran de todo. Porque una de las cosas que había pasado con el pueblo de los judíos, cuando llegó el día, hermano, esperado, dice que la mayoría de los judíos rehusaron creer en esa profecía cumplida. De tal manera que rechazaron a Jesús. Cuando se cumplió, lo rechazaron. La nación se había hundido, hermano, en una oscuridad espiritual. Había caído, hermano, en tinieblas. ¿Acaso no estamos en el tiempo hoy de tinieblas? Que la gente no puede entender hoy, que tiene que venir a limpiarse, que tiene que ponerse a cuentas, que tiene que dejar las malas obras y hacer lo correcto. ¿Qué están haciendo hoy? Lo contrario. La gente ha dejado de amar al Señor, aman más las tinieblas, aman más su desobediencia, aman más sus malas obras, sus malas actitudes, siempre están en oposición, aman más eso porque no quieren cambiar. Eso se llama estar en tinieblas, eso se llama estar cegados espiritualmente, no entienden la verdad.
Hoy estamos en tiempo de apostasía. Apostasía es que no entienden lo que realmente están haciendo. No ponen a Dios en primer lugar, siempre van hacia atrás, están haciendo lo malo. Y Dios no va a tener al malo por bueno. La nación se había hundido en una oscuridad espiritual, había caído en tinieblas. Los de Judá, tan profunda, hermano, que no pudieron ver la luz, tan dura que no pudieron, que tenían delante de ellos, tenían al Cristo. ¿Cuánta gente después de ser salva le da la espalda a Cristo, no vuelve a Cristo? ¿Por qué razón? Porque no son agradecidas, porque dejaron de poner en primer lugar a Cristo y porque, hermano, en realidad le dieron a otros dioses su tiempo que le corresponde a Él. Le dieron a Él, a otros dioses, la gratitud que no se lo dieron a Él. A Él lo pusieron en el último lugar. ¿Cuál es en el último lugar? Que cuando necesitan de Cristo, cuando necesitan de Dios, entonces se acuerdan. Eso lo dice en el Salmo 78, cuando Dios les dio la espalda a los israelitas. ¿Por qué razón? Porque nada más cuando se acordaban que tenían problemas, que estaban enfermos, que le estaba pasando algo, se acordaron de que había un Dios. ¡Qué ingratitud! Sin embargo, en la cruz está puesto el Rey para los agradecidos, el Rey para los que me ponen en primer lugar y el Rey para los que me dan mi tiempo. Pero había otro tipo de cristianos. Había otro tipo de cristiano que, hermano, no pudieron ver la luz. Por eso la palabra Salvador, la palabra Mesías viene de la palabra ungido y también equivale a la palabra en griego que son Cristos. Ambas palabras, hermano, viene también del vocablo hebreo Yeshua, que también tiene dos significados. Uno que es Salvador y el otro es libertador. ¿Por qué Israel, hermano? Cristo vino a librarnos del pecado. Cristo vino a libertarnos, hermano, de las tinieblas. Pero ¿por qué el pueblo de Israel, los judíos, rechazaron a mi Señor Jesús? Rechazaron esa profecía cumplida. Porque ellos esperaban a un libertador y no a uno que los llevara al arrepentimiento. Ellos buscaban a uno que los liberara de sus problemas, que los liberara de su enfermedad, que los librara de la angustia por no tener que comer, por no tener que trabajo. Ellos esperaban a un libertador que los libertara, que se vengara de sus enemigos. Pero ellos no esperaban a uno que les dijera arrepiéntete. Ellos no esperaban a uno que les dijera cambia, a uno que los exhortara, a uno que los disciplinara, a uno que les llamara la atención, a unos que los reprendiera. Ellos no esperaban a un Salvador que les dijera sálvate, arrepiéntete de tus pecados, dame a mí mi primer lugar. Ellos no esperaban a ese Salvador. Ellos esperaban a un libertador. Entonces lo crucificaron. Lo crucificaron, hermano. Porque para ellos llevarlos, hablar de arrepentimiento, hablar de abandonar el pecado, hablar de humillarse delante de Dios, eso no es de Cristo. Eso no es de Dios. Hablar de llegar, de postrar y reconocer nuestra condición, eso no es de Dios. De pedir perdón y de reconciliarse, eso no es de Dios. Ellos esperan a un Cristo que les atienda, que esté pendiente. ¿Qué te hace falta? ¿Qué vas a comer hoy? ¿Qué ropa vas a vestir? ¿Qué problema tienes? Ahorita lo soluciones. ¿Qué te hace falta? Dinero, ahorita veo quién te doy. ¿Te hace falta comida? Ahorita veo quién te doy. ¿Estás enfermo? Ahorita te sano. ¿Te pasa esto? Te quito dolor de cabeza, te quito otras dolencias, te hago esto. Piensan que ese es el Dios. Para muchos ese es el Cristo. A un Cristo de que, hijo, diviértete, anda a jugar, anda con tu familia, piérdete. Anda, hijo, anda, disfruta el pecado. Anda, hijo, disfruta tu vida. Ven cuando quieras, hijo.
Ven cuando quieras, hija. Arrepiéntete cuando quieras. Ese es el Cristo que muchos quisieran. Un Cristo libertador, el Cristo que les da la libertad. Un Cristo que los libere de todo menos de sus pecados, menos de su conciencia. Ese es el Cristo que muchos desean. Lo mataron porque les hablaba de perdón, les saltaba de volver. Lo mataron porque ese no era el Cristo para ellos, ese no es el Cristo, a pesar de que están viendo toda la profecía, a pesar de que están viendo que todo se está cumpliendo, ellos todavía hay algunos que están esperando a un Cristo, le claman a un Cristo que nos salva, a un Cristo que le dan, bueno, ¿por qué no cuando estén enfermos, por qué no van a su juego? Algún día les va a dar de comer su juego, a ver si una pelota los va a sanar en el día que tengan hambre, el día que vendan la pelota, a ver si les va a servir para, hermano, para una operación. Dios reprenda al diablo, que no se enfermen. O cuando están pasando una necesidad, que vayan, hermano, a cualquier cosa donde se apartaron, que le pasen la mano a ver si los va a sanar. No. Mi Señor Jesús dijo, bueno, que tu ídolo te sane, que tu ídolo te ayude. Por eso a muchos un día le van a decir, ¿por qué me cambiaste? Ve a pedirla ya. En el escrito está, dice que Él murió por aquellos que se dicen su mayor delito. Y este era, dice, y el título escrito de la causa fuera. Y dice, y la causa otra vez dice, el crimen de su muerte. Fue acusado de ser rey de los judíos. Fue acusado de ser rey de los agradecidos. Fue acusado de ser rey de los que le pusieron en primer lugar. Fue acusado de ser rey de los que le dieron su tiempo. Fue acusado. ¿Acaso no pasó eso con Daniel? Porque no quiso postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, que prefirió ser muerto antes de negar y decir que Él es mi rey. Decir, yo prefiero a Cristo. Hay gente que está esperando un libertador que los solucione sus problemas. Este es el Cristo que les soluciona los problemas, no el que los lleva al arrepentimiento. Esperaban a un Mesías que los liberara. Sin embargo, crucificaron a aquel que cumplía todas las profecías. Crucificaron a aquel que había cumplido toda la profecía. Crucificaron a aquel, hermano, en aquel que habían puesto su esperanza un día, hermano, lo habían crucificado. Lo habían matado en su vida. Los judíos esperaban más de lo profetizado. Más de lo que Dios habla, hermano, ya no va a haber más. Cuando Cristo vino a la tierra, los judíos estaban bajo el dominio romano. ¿Qué es el dominio romano, hermano? Todo lo controlaban los romanos. Hoy, Semana Santa. Hoy, hermano, qué menos mal que si la gente celebrara Semana Santa y realmente se arrepintieran, realmente cambiaran de conducta, realmente se santificaran, realmente obedecieran, realmente temieran. Pero solamente son costumbres paganas. Son costumbres, hermanos, que introdujo el catolicismo. Los días festivos lo introdujeron todos. ¿En qué los santifica? ¿En qué los consagra? Los judíos estaban bajo el dominio, bajo las influencias de todos los dominios romanos, de las naciones, del paganismo, de la Babilonia. Hermano, los judíos estaban bajo el yugo romano. Los consideraban sus amos, inteligentes. Comenzaron a tomar, hermano, el significado espiritual del Mesías. Dejó de tener el significado de ser cristiano, el significado de ser hijo de Dios. En mucha gente dejó de tener la relevancia, dejó de tener el valor, la importancia de realmente de hijo de Dios. Hoy los judíos anhelaban la llegada de uno que tuviera poder,
que venciera a todos sus enemigos que lo regían, que vencieran a todos, que fuera un Cristo vengativo, que fuera un Cristo, hermano, que peleara por ellos, que fuera un Cristo que los librara de todos sus problemas, que no tuvieran ellos la angustia, la tristeza de estar pasando, que todo el Cristo les solucionara todo. Ese Cristo deseaban ellos. Ser agradecidos era muy lejos. Darle el tiempo a Dios estaba muy lejos. Poner en primer lugar a Dios estaba muy lejos. ¿Por quién murió? Por los agradecidos, por los que los pusieron en primer lugar a Él y porque le dieron el tiempo a Él. Para muchos quisieran un Cristo que los librara, que los complaciera en todos. Para ellos el Cristo que pide hoy: reconcíliate, deja el pecado, obedece. Para muchos no es el Cristo, a pesar de que están viendo que solo en Él se cumplen las profecías, solo en Él se cumple la palabra, solo en Él se señala que es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de la reconciliación, es el tiempo de volverse a Cristo. Pensaron que los librara de sus enemigos. Ellos no podían ver la realidad. Ellos no podían ver el cumplimiento de las Escrituras porque eran gente que de dura cabecita, hermano, despreciaban la palabra, hermano, del amor hacia la palabra, mataron a los profetas, procuraron cosas, hermanos, hicieron cosas por no entender al Señor. Por esa causa les vino la ceguera, porque, hermano, por cuanto dice que traspasaron y señalaron, hermano, la importancia de no creer realmente al Cristo poderoso. Lo menospreciaron como rey. Se había sumergido en una oscuridad. Oye, no sé qué escrito esperan hoy, cuando el Cristo ya vino. Hoy no pueden ver las profecías cumplidas. Hoy no pueden ver, hermano, porque hay ceguera. Todavía no creen, todavía no reciben a Jesús. Siguen en sus tradiciones, siguen en sus costumbres, siguen en su forma de vida. Siguen haciendo su vida. Ese no es el Cristo. Todavía ellos están esperando a un Cristo que los venga a libertad. Nosotros estamos esperando a un Cristo que nos venga a llevar, no que nos venga a libertad, sino que nos venga a llevar. Cristo murió no para ser recordado. Cristo murió para ser aceptado como Rey. Cristo murió para ser alabado. Cristo murió para aquellos que se arrepienten y le ponen en primer lugar, hermano, aquellos que lo tienen como Rey. Tenerlo como Rey significa ser agradecido, ponerlo en primer lugar y darle el tiempo a Él. Eso significa tenerlo como Rey. ¿Está esperando usted un libertador? Uno que le solucione todo. Uno que le dé por su lado. Se llama estar ciegos. Viven despreciando las palabras, menospreciando el Evangelio. Están esperando a otro. Están esperando a otro Jesús. Por eso el Señor dijo el Señor, verá, que hay quienes están esperando a otro Jesús. A ese sí lo toleran. A otro Jesús. Me llama esto la atención, dice que murió. La causa por lo que lo mataron fue un delito grave. Ser muerto porque se dijo ser rey de los judíos. Porque se dijo ser rey de los agradecidos. Porque se dijo ser ya rey de los que los ponen en primer lugar. Porque se dijo ser rey de los que les dieron el tiempo a Él. Por eso estamos orgullosos, querido hermano, de tener a un Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros no lo recordamos, nosotros lo adoramos por ser nuestro Rey, por ser nuestro Señor, por haber dado la vida por nosotros, por habernos hablado del pecado y habernos arrepentido. Por tanto,
Hay gente que espera a un rey, a otro rey. Hay otros que esperan a un Cristo que no salva, sino que un Cristo que los libera de todos sus problemas. Ellos quisieran ser felices, por eso hay gente que le pide al Señor, pero no para volverse a Cristo, sino para que sigan en su mismo camino. Yo no sé qué Cristo tengamos para hoy. Este Cristo dice que murió por ti, murió por mí. ¿Qué nos toca hacer? Agradecidos. Agradecido no es gracias, Señor. Agradecido es servirle. Agradecido es seguirle. Agradecido es obedecerle. Agradecido es ponerlo en primer lugar. ¿Por qué murió Cristo? Cristo murió por ti. Para muchos el Cristo, este Cristo, no, ese no es el Cristo. El Cristo de que vuelve a casa, arrepiéntete de tus pecados, obedece al Señor, ponlo en primer lugar, ámalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, dice en 1 de Juan 5:3, y en esto consiste el amor a Dios, en que améis sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Hay gente que está esperando otro Jesús. Nuestro Jesús ya vino, se fue y pronto está por volver. Viene por los agradecidos, por los que los pusieron en primer lugar y por los que le dieron el tiempo a Él. Dios bendiga tu vida esta mañana. Gracias a los hermanos Yoli Magrego, Jessica Díaz, familia Rodríguez Canul, saludos, bendiciones. Allá en Tierra de Sabe, allá en Querétaro, Reina Valdés, Dios les bendiga. Alberto Raya en Chiapas, Angélica Paredes, Pastora Esmeralda, a todos los hermanos y hermanas que están detrás. Disculpen a veces porque ando medio cegatón a veces y no puedo distinguir a veces las caras. Por eso a veces no les puedo decir hermano porque está atrás y a veces digo, como a veces no veo tan bien, pero bueno. Pero como veo los comentarios y veo sus nombres aquí, pues les estoy agradecido. Cuando más o menos veo yo quiénes son, pues eso los bendigo. Pero gracias a todos, hermano. Con todo mi corazón, gracias. Y yo no sé si a qué aspiras otro Jesús. Yo no sé si estás esperando hoy a un Jesús que te solucione el problema. O estás esperando hoy a un Jesús de una profecía cumplida. De que, hermano, de que el Cristo quiere verte, de que el Cristo seas agradecido, de que el Cristo, hermano, lo pongas en primer lugar. Fermín Díaz, Dios te bendiga, siervo. Saludos a todos los hermanos. Dele like a la página, hermano, que le lleguen las notificaciones cada día. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Cristo murió no para ser recordado, sino para ser exaltado como Rey, para ser venerado como Rey, para ser alabado como Rey. Viva Cristo en nuestra vida. Viva Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Y damos gracias, bendito Dios, por habernos escogidos. ¿Por qué Dios prefirió a la tribu de Judá? Porque estaba sumergida en la ceguera, porque estaba sumergida en las tradiciones y costumbres, porque estaba sumergida en una vida diaria. Decidió, hermano, establecerse en ellos, decidió que a través de ellos el mundo supiera que hay un Salvador, que hay un Dios todopoderoso, que puede salvar y librar a todo cualquiera que cree en Él. Que Dios te bendiga esta mañana, querido hermano, donde quiera que estés. Saludo a los que nos van a ver, ayúdenos a compartir, vengan a Cristo, vuelva a los pies de Cristo. Si eres agradecido y entiendes, no te alejes de la casa, vuelve a casa, afírmate cada día más, pídele perdón al Señor, ponte a cuentas con tu hermano, reconcíliate con el Padre, vuelve a alabarle, vuelve a adorarle, vuelve a vivir una vida de experiencia, de gratitud y adoración y de respeto hacia Él. No esperes a otro Jesús porque el Cristo, ese Cristo bendito ya vino, ya se fue y pronto está. El Cristo que tú ves hoy está aquí, que menciona, es un Cristo falso,
El Cristo falso que anda solucionándole la vida a la gente no es el Cristo. Cristo anda reconciliándolos, Cristo anda llamándolos a la luz. Cristo anda llamándolos al arrepentimiento, a la reconciliación, y todo aquel que busca a Cristo, Dios lo bendice, hermano. Dios lo bendice. Nada le da falta en su vida. Lo sana, lo restaura, lo ayuda en sus problemas, siempre y cuando tenerlo a Él en primer lugar. Que Dios te bendiga donde quiera que esté. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página, hermanos, y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Muchas gracias y que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Bendiciones, hermanos.